Ya entro, muchachos, ya entro. Es que estaba cuadrando una cosa en el computador. No deberían estar ellos. Hola, señorita, ¿cómo está? Para que ingresen a la clase. ¿Usted ya entró? Buenos días.
Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Buenos días. ¿Por qué se habían demorado en entrar? ¿Por qué se habían demorado en entrar? Profe, pues es que estábamos haciendo unas exposiciones, estamos en la exposición con la profesora de química. Ahora sí ya están. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Listo, entonces iniciamos. Alexandra, lea la tarea que hizo. Lea la tarea que hizo. Profe, esta tarde se la pasó porque se me quedó el cuaderno en mi casa y no estoy en mi casa. Ok. Alexandra, ¿me escucha? Sí, señor. ¿A usted fue la que se le quedó el cuaderno? Sí, sí, señor. Ah, bueno. Esmeralda, lea la tarea, por favor. Profe, pues la verdad, hasta ahorita la estoy haciendo, porque estaba, como me tocaba exponer hoy por la mañana, estaba pues repasando lo que me tocaba decir y todo eso, como estudiándolo. Pues hasta ahorita la verdad la estoy haciendo. Ok, ok. Listo, entonces nos va a tocar programar una clase en semana. Listo, porque ya este mes se termina. Noemí, no la veo. ¿Ya se conectó Noemí? No, profe, ya les voy a escribir porque sí estábamos varias ahí en la clase de química y ahorita veo que solamente estamos poquitos. Profe, yo ya le avisé a Noemí. Ya apareció aquí.
¿Apareció Noemí o no? ¿Me escucha Noemí? ¿Cuántos aparecieron en química? Buenos días, profe. Buenos días. En química habíamos 7, profe. Bueno, entonces, continuemos. ¿Noemí hizo la tarea? Sí, profe, dice la tarea. Léala entonces, por favor. Profe, dime si el audio, o sea, si me escucha bien, que es que el audio me está molestando. Perfecto, se le escucha. Bueno, listo, profe. Entonces, dame un segundo y ya empiezo. Dice, origen de la historia de la lengua castellana. Entonces, el castellano es una de las 10 lenguas romances, es un 70% derivadas del latín. Lenguas prerromanas. Antes de la llegada de los romanos en el 2018 antes de Cristo, las lenguas que predominaban eran tárticas, lenguas y basta fueron desapareciendo. La única que predominó fue euskera. Algunas palabras que nos quedaron desde ese entonces fue barro, perro, preso, entre otras. Comenzamos con la etapa de romanización. Esto fue en el 2018 antes de Cristo. La romanización empezó cuando los romanos llegaron a Ampuria. Empezó todo un proceso de socialización, perdón. Duró mucho tiempo y fue muy lento. Fue gradual, duró 2 siglos, hizo que el latín fuera la lengua fuera como nuestras bases, que era el latín. Bueno, de enseguida viene la época de invasión, de invasiones. Esto fue en el siglo V, en el 409. En esta época comenzó la decadencia del pueblo romanos. Esto primero fue invasión, fue en el 409, llegó la decadencia, debilitamiento de los pueblos, empezó una serie de oleadas de invasivas germánicas, primero fueron vándalos, después alanos y más tarde visigodos. Dejan una serie de palabras como guardia, escuela, espía. Los visigodos empezaron una especie de guardias y comenzó y comenzó a desclavajarse la unidad política europea. Entonces, después viene en el siglo VII, que va desde el 711 a 1492, invasión árabe. La invasión fue tan larga que influyó en el desarrollo del castellano, se crearon los propios reinos cristianos y la situación política fue rezagada. Nacieron los dialectos romances, que son catalán, navargabonés, esturdianés, castellano y gallego. Mozárabe. Esta época encontramos 2 primeros documentos que tienen una muestra del castellano, que fueron las losas emelianenses y linenses, que esto fue en el siglo X y el siglo XI. Palabras que nos quedaron en esta época fueron palabras árabes como álgebra, alcor, almacén, alfere. Tenemos más de 400 palabras que nos dejaron en esta época. Tras la Reconquista, norte se propagó el castellano, lo propagó Alfonso, consiguió que la lengua castellana fuera una lengua cultural. Venimos con el Renacimiento, el castellano, una lengua oficial con su propia gramática, fue en 1492, sea en el siglo XIV y siglo XV. El castellano adquiere su esplendor en este siglo, fue un siglo de oro y es conocido como el barroco.
Viene también el diccionario, un tesoro de la lengua castellana, esto fue en 1611, la creación de un Estado moderno, el español se convierte en la lengua de todo el país, lengua de enseñanza, cultura, legislativa y jurídica. Después de esto viene la Constitución que aparece en 1978 y hasta ahí, profe. Este fue como mi resumen. No sé si estoy bien o tengo algo que corregir. Lo que tiene que corregir es que primero no son 400 palabras, son más de 4000. Listo, profe. ¿Listo? Y lo otro son glosas silenses y emilianenses. ¿Entendido? De pronto al escribirlo, sí, no me detallé ese silences y emilianenses, ¿cierto? Y era resquebrajarse la otra. Mm, Resquebrajarse es deteriorarse bueno, o listo, ya quebrarse. la uso. Resquebrajarse o quebrarse es lo mismo. Listo, profe, ya busco esa palabra y le pongo la observación. ¿Listo? Eh, Gracias, profe. muy bien. Marcela, buen día. Marcela, buen día. Marcela Toro, buen día. ¿Me escucha, Marcela? Ya, ya le cuadro eso, Marcela. Ahí, Marcela. Marcela, salga y vuelva y entre para poder de que... Eso, ok. Bueno, listo. Entonces, Soar tiene la tarea. Profe, esa fue de la que dejaste el miércoles, ¿sí? Ok, entonces yo voy a programar una clase para eso también y para ampliarles unas cositas. ¿Listo? Eh, antes de terminar la clase, me, me recuerdan para programar el día. ¿Listo? Profe, buenos días, ¿me escucha? Sí, la escucho perfecto, Marcela, Ah, bueno. y no le había quitado el sonido, es cosa del Zoom. ¿Y por qué hoy está así, profe? No, ¿cómo? lo que pasa, mire Eh, que me tocó entrar ¿Usuario con... o es el de la clase? No, este es otro, no funcionó el de la corporación, este es otro. Ah, bueno, profe, no pasa nada. Eh, bueno, entonces, ¿hizo la tarea, Marcela? Profe, yo hice la que usted nos dejó hace 8 días. La de ayer, la verdad, no me dio tiempo, profe, qué pena con usted. Hoy Bueno, apenas yo la pueda leer. lea la de ahora 8 días.
Bueno, sí, señor. Entonces, eh, dice que responda a la pregunta 24, pues de acuerdo al texto que Ujú. estaba ahí. Entonces dice, cuando inicié mi estudio sobre chimpancés salvajes en 1960 en el Centro de Investigaciones Gombe, Stream, no era permitido, al menos no en los círculos de la etología, hablar sobre la mente, los animales. Solo los humanos tienen mente, ni tampoco era del todo correcto hablar acerca de la personalidad de los animales. Por supuesto que todos sabían que ellos tienen sus caracteres únicos. Todos los que alguna vez hubieran tenido un perro u otra mascota eran conscientes de ello, pero los etólogos, luchando por hacer de la suya una ciencia dura, se mantuvieron alejados de la tarea de tratar de explicar esas cosas objetivamente. Un respetado etólogo, al mismo tiempo que reconocía que había una variabilidad entre animales individuales, escribió que era mejor que este hecho se escondiera debajo de la alfombra. Que, que ingenua era. Como no había tenido una educación científica de pregrado, no me di cuenta de que en teoría los animales no debían tener personalidades, pensar o sentir emociones o dolor. No tenía idea de que hubiera sido más apropiado. Una vez que llegara a conocerla o conocerlo, asignarle a cada uno de los chimpancés un número en lugar de un nombre. No me di cuenta de que no era científico discutir sobre el comportamiento, sobre el comportamiento en términos o propósito. No era respetable, no era respetable en círculos científicos hablar sobre la responsabilidad de los animales. Eso era algo que estaba reservado para los humanos. Tampoco tenía mente, así que no era capaces de pensamiento racional. Y hablar acerca de sus emociones era sentirse culpable del peor tipo de antropomorfismo, atribuirles características humanas a los animales. En los comentarios editoriales al primer artículo que escribí con fines de publicación, exigiendo que todo él o ella fuera reemplazado por qué. Enfurecida taché uno a uno los ello y que. Reescribí los pronombres originales, dado que no me interesaba forjarme un nicho personal en el mundo, sino que simplemente quería vivir entre el chimpancés y aprender sobre ellos. La posible reacción del editor de la muy ilustrada revista no era indiferente. El artículo, cuando finalmente fue publicado, les confirió a los chimpancés la dignidad de sus géneros correspondientes y correctamente los promovió del estatus de meras cosas a su existencia esencial. Tomado de Goodall James, aprendido de los chimpancés, un mensaje que los humanos pueden entender en Ciencias, diciembre de 1998, volumen 282, número 5397 pp 2184, 2185. ¿Usted qué Listo, entendió del profe. texto? Yo digo que había una escritora que estaba hablando sobre, como dando su teoría sobre los chimpancés, sino que habían unos científicos que no la dejaban expresarse sobre el tema. Y Ella ella era quería hacer, científica. Ella sí, era señora, científica. que quería hacer entender que los chimpancés sí tenían memoria, tenían personalidades animales, emociones, y habían pues etólogos que decían que eso era lo contrario y que era mejor pues no investigar sobre ellos. Y ya, profe. ¿Usted sabía que ahora se demostró que hasta el agua tiene memoria? No, profe, esa no la sabía. Le voy a mandar un video para que ustedes miren y voy a sacar unos minuticos eh, para explicarles eso, porque es muy importante para que usted comience a entender las cosas que se están dando ahora. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, eh, El Cantar del Mío Cid es una obra literaria que va a surgir cuando se formaron los reinos cristianos. Esos reinos cristianos, ¿por qué se formaron? Según lo que vieron en el video. Querían venir a formar un orden, a poner un orden. No, señorita.
¿Qué había pasado en esa época? ¿Por qué se formaron los reinos cristianos? ¿No lo recuerdan? No, profe. Noemí, Dime, profe. ¿por qué se crearon los reinos cristianos? Profe, por la situación política que estaba pasando en ese entonces. ¿Y La quién, invasión, profe, que la invasión era tan larga y influyó mucho y quién invadió? en el castellano y crearon los propios reinos cristianos. ¿Quiénes invadieron? Eh, ¿Quién fue? Esme- Los, los, los Esmeralda, árabes. ¿quién? Los árabes. Señorita, los árabes invadieron. Como invadieron los árabes y la iglesia veía perder el poder religioso y el poder político y económico, entonces forma grupos armados en unión y apoyo con los reyes, y esos grupos armados son los que van a sacar a los árabes militarmente. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, la iglesia crea esos grupos armados junto con los reyes y tienen todo el apoyo de la iglesia y de los reyes y de los reinos, y ellos van a sacar a los árabes. Combaten con los árabes, les quitan sus tierras y todo lo que tienen. A los hombres los asesinan, a las mujeres y los niños los llevan como esclavos para los reinos. ¿Qué les parece esa acción? ¿Buena o mala? Mala, profe, porque comienzan a usar del poder que tienen. O sea, si a usted aquí en Colombia le hubieran llegado los árabes y el clero y el presidente forman grupos armados para sacar a los árabes a bala, ¿usted estaría de acuerdo? No, profe, pero eso, espera, ¿Ah? pero eso es lo que está pasando hoy en día. Vemos cómo están despojando de las tierras a los campesinos. Exactamente, por eso les coloco la comparación. Acá los árabes no han llegado, pero ni llegaron. Pero allá en España sí. Entonces, con el pretexto, como ellos tienen otra creencia religiosa, con el pretexto de defender la religión católica, entonces se forman grupos armados para sacar a bala a los árabes. Pero ese no es el propósito es no perder el poder económico ni el poder político. ¿Estamos claros? Sí, profe. Y aquí en Colombia no fue la excepción. La Iglesia Católica, en la época de nuestros bisabuelos, crearon los pájaros y chulavitas. Los pájaros y chulavitas fueron creados por la Iglesia Católica y un sector del Partido Conservador. Ese grupo armado le quitaba las tierras al campesino. Ese es el origen del paramilitarismo. Dice que en ese entonces, como los campesinos no tenían casi estudio, aprovechaban de eso y le hablaban de la palabra de Dios, en el que decían que no se deberían de apegar a nada material y que por eso tenían que pasar las escrituras, las cosas,
a nombre de la iglesia o en ese entonces del que manejaba o está estipulado en tal iglesia. Exacto. Esa fue la forma pacífica y la otra fue militar, utilizando grupos armados ilegales. En esa época, Autodefensas Campesinas de Colombia, Pájaros y Chulavita. ¿Listo? Pero los paramilitares son viejos. Imaginen la época de nuestros bisabuelos. Bueno, entonces le voy a colocar el video del Mío Cid para que usted ya identificando que es cuando los árabes invadieron y que se crearon los reinos cristianos, a los árabes los apodaban moros. ¿Entendido? Entonces le voy a colocar el video para que usted mire cómo es el asunto de los árabes y del Mío Cid para que usted comprenda un poquito. Del mío Cid, Mónico, destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro, al Mutamiz, las parias. El rey moro, o sea, ¿el rey era qué? ¿Español o árabe? Árabe, profe. Árabe. Entonces, mire cómo funcionaba. Habían reyes árabes dentro de España, pero tenían que pagarle impuesto al rey español. ¿Y quién cobraba eso? Mío Cid. Escuchen y verán. Póngale atención. Destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro, al Mutamiz, las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid, así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz, y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras. Incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad don Sancho. Fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos, a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo, Álvar Fáñez de Minaya, su sobrino, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustíos, vasallo del Cid, y Martín Antolínez, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid. Y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolínez acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid
les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bodas de las hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses, hasta que el lugar llegó un clérigo guerrero llamado don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir, que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde contraen matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Afrenta de Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla. Incluso pidieron ser los primeros en atacar, y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo. Y es Pedro Bermúdez
quien lo defiende y mata al moro, pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompaña a sus hijas hasta Carrión. Y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas. Pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras. Continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó. Y por último, un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado. Y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Jesús González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustíos y Martín Antolínez. Y en el duelo de justas, los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Si el resumen fue de tu agrado, no lo pienses. ¿Lo entendieron? Sí, señor profe. Sí, profe. Sí. Bueno, esa es la historia bonita en la cual el rey, por unas cuestiones de chismes, saca al Cid. Pero en el fondo no fue así. El Cid era un asesino y era un mercenario y lo manda el rey, la historia real, ¿no? Lo manda el rey a sacar a los árabes para que le devuelvan sus tierras y el dinero. ¿Me entendieron? O sea que la Sí, señor. historia se ve como la cosa bonita, nada más. Ajá, esa es la historia como que la acomodaron, que la acomodó la iglesia, y que, como la iglesia era en esa época los depositarios del saber y los reyes. Entonces ahí el rey aparece que no tiene nada que ver, lavadita las manos, pero sí aparece con mucha plata. ¿Mm? Y Entonces, donde uno puede ver como la historia real, profe, o leerla, o cómo saber de la historia real, la que su merced está, digámonos, contando. Sí, esa, como ver la otra parte, profe. O sea, la parte que ya vimos en Sí, video porque y ya la vimos la parte... bonita y pues su merced nos dice Sí, que esa no es como la historia real. esa nos no era, deja con la intriga, profe. pero esa no es tan fácil como, Como todas las clases, el profe nos da con la intriga de todo lo que nos dice que de pronto hay cosas que sí son reales y hay otras que no, ¿sí ve? no, no, en este momento acá no tengo el video, pero esa parte
está muy maquillada. Como la historia la escriben los ganadores. Está muy oculta, profe, Claro, está oculta. pero nosotros queremos saber qué oculto está eso. Pues ya que hay los medios, profe, ya que están los medios, uno puede como escarbar, como buscar todo eso para Ya nos poder dejó la enterarse uno intriga, bien de la profe, historia, entonces, sí, porque Claro. ya nos a dejó la medias, intriga, a entonces medias ayúdanos. con que no es real, ya nos dejó ahí pendientes. Es como la historia de Bolívar. A Bolívar nos lo metieron como el héroe. Y busque usted la Navidad Negra. Y ahí se va a dar cuenta del asesino que fue Bolívar. Profe, ¿y usted por qué, digamos, nos mostró la perspectiva buena y no la mala o todo el cuento completo? Y después nos dijo que eso era una historia oculta. Porque es bueno que conozcan la una parte y la otra, ¿no? Lógicamente que usted va a entender. Pues cuando uno ya comienza, ya va más allá de las cosas, pues sabe que las cosas son así. ¿O por qué cree que va a sacar un rey a un man armado? ¿Mm? O sea, como maestro les toca enseñar como las cosas que ya están Historias impuestas. que les dicen a ellos, Sí. pero El el profe nos cuenta es como la realidad de a poquito. Exactamente, porque es que el sistema no lo permite. Imagínese que yo llegué a dar una clase en contra de Simón Bolívar. Me Le sancionan. quitan el título, profe. Claro, y más es, Que diga, no, es que imagínate, no hubo independencia. Bolívar disfrazó la independencia, trajo la banca, fue un asesino, masacró en tales y tales partes. Hizo pacto con Pablo Morillo para que Pablo Morillo le dejara la gloria a él. Usted, y eso lo puede leer usted por Profe, ahí. y entonces, ¿cómo hacen para subir la otra parte de la información? Porque si nos dice que vamos la Navidad Negra, ¿esto es qué? ¿Un video? ¿Qué? Yo lo Pues, leí, ¿cómo hacen para ver esa parte y publicarla? yo lo leí, pero no sé si estará en video la Navidad Negra. Búsquela de pronto alguien la ha sacado, aunque la verdad, lo que pasa es que no existe, por ejemplo, yo no le puedo aquí hablar de con ciertas palabras, Sí, sí, tranquilo, yo comprendo, pero porque, si indagamos lo conseguimos, ¿sí, no? porque en YouTube y en cualquier red social y en cualquiera tumban el video. Entonces no existe la libertad de expresión. Yo no le puedo hablar de aquí de lo que pasó de hace unos 2, 3 años. eh, profe, una pregunta así como pequeñita. Eso de la deep web que uno dice que de pronto encuentra cosas así como ocultas y todo, ¿eso sí es verdad? ¿O por pronto la podíamos buscar por ese lado? ¿En dónde? ¿En la Biblia? No, en la deep web. Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de internet. Está la Ujú. internet que nosotros manejamos, que esa está por encimita, y está la internet profunda. Pero en esa internet profunda, eso tiene que, mejor dicho, eso ni se meta por allá porque eso es pálidos y problemas. Eso Dice, solamente, Bueno, profe. dice el solamente, profesor, esto es mejor no indagar. esto- eso lo hacen Dijo, deje la historia así como se la están pintando. los hackers. Pero le digo, no hay libertad, no existe la libertad como tal, porque si no les pudiera hablar abiertamente y todo eso. Pero en la internet profunda hacen todo lo oscuro y las verdades y todo ese cuento. Y eso, mejor dicho, tiene que ser un hacker para meterse allá porque eso es cosa seria. Los estados sí lo hacen. Todos los estados utilizan la internet profunda. ¿Para qué? Para apoyar sus grupos terroristas, porque los estados lo hacen. Estados Unidos lo hace. Estados Unidos apoya a Hezbollah, ISIS y todos los grupos eh, maléficos y aparentemente que están en contra de ellos. Los usa y después cuando se les sale de control, mata a los líderes, como pasó con Saddam Hussein, como pasó con este otro Osama Bin Laden.
Osama Bin Laden fue agente de la CIA estadounidense. Le sirvió al gobierno. Y después el mismo Estados Unidos supuestamente lo mataron, ¿no? Falta que esté vivo con otra identidad. Para eso, Sí, que es lo más probable. Yo creo que es lo más probable porque no van a desaparecer un líder así sin... Y saben que hay más beneficio en tenerlo vivo que en estar muerto. y el que está en contra de Estados Unidos e Inglaterra, porque en realidad nos disfrazan, no es Estados Unidos el que está gobernando el mundo, es Inglaterra, pero lo disfrazan con Estados Unidos. Entonces lo asesinan, como a Allende, como al presidente de Panamá, Omar Torrijos. Entonces, esa es la realidad de todo. Entonces, yo les digo, detrás de la historia y detrás de las letras, usted tiene que leer muy bien, porque no todo es lo que parece. Ejemplo, Primera Guerra Mundial aparece en el libro. Fue por el asesinato del archiduque Francisco Fernández a manos de un estudiante serbio. Eso es pura mentira. Por negocio de una élite que quería sacar armas para beneficio económico de ellos y para eh, empezar a socavar la dignidad de la humanidad. Y necesitaban Primera y Segunda Guerra Mundial. La organizaron y los payasos fueron los Hitler, Mussolini y todos estos presidentes de la época en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera igual. Y ahora quieren organizar, ya tienen planeada la Tercera Guerra Mundial por beneficio económico y político, para poder acabar con el dinero, para traer, como se dice, más pobreza, para poder generar el cambio económico que necesitan, que es el fin del dinero físico y el surgimiento del dinero del nuevo dinero digital para tener el control mundial de todo, para que la persona se haga poner un chip, para con eso controlarlo, para que pueda comprar y vender. Y si usted es curioso, vaya a la Biblia. Ahí le dice, nuevo orden mundial. ¿Listo? Entonces, ahora, Profe, y yo le hago una preguntita. Tú nos hablas harto de la vida, pero, profe, ¿tú no se has puesto a pensar que durante tantas cosas que ha pasado la Biblia también la han podido escribir según el beneficio? claro, Yo opino. mm, Porque vemos que cada iglesia tiene una Biblia adecuada a su religión o a su culto que hacen, porque yo he tenido la oportunidad de leer Biblias de diferentes religiones y veo que cambian el significado y como el propósito de las cosas a beneficio de la congregación, de la iglesia, de lo que esté oculto o el culto que esté. entonces póngame atención a esto. Usted tiene toda la razón. La Biblia, la original, es la Torá judía. ¿Me entendió? ¿Sí me entendió? Sí, profe, y pues si uno no habla judío, ¿cómo la puede leer? Si yo digo, ¿no? La Torá O judía, esa viene ya traducida o algo, profe. correcto, ya está traducido. Hay muy poco traducido de la verdadera Torá. La Torá es la verdadera Biblia. La Torá y el Tanaj, que son los libros sagrados de allá. Eso es lo que leía Jesucristo. Constantino, en el concilio de Nicea, manipula la Biblia, saca unos evangelios, mete otros. Entonces esos se conocen como los evangelios apócrifos. Y desde ahí, lógicamente, que los papas y los reyes y escribas manipularon la Biblia. Pero la manipulación se conoce. Usted ya mira cuántos libros habían en la Torá
¿Cuántos hay ahora? Por ejemplo, el Génesis sí está tal cual, pero ya el Nuevo Testamento sí está más cambiado en las distintas Biblias. ¿Listo? Pero la base es el judaísmo. La Biblia más completa es la Biblia antigua. ¿Listo? Es la Biblia más completa que tuvo poca modificación. Las de ahora ya vienen traducidas al tiempo. Entonces es lo que usted tiene que mirar. Claro, hay cosas que fueron cambiadas para beneficio de los reyes y para beneficio de ellos. Por ejemplo, que yo me tengo que someter a la autoridad. Eso está en la Biblia. Y esa parte si yo no la comparto, porque si a mí el presidente está en contra de lo que yo estoy pensando, yo me voy en contra de él. Esa parte sí fue manipulada. ¿Me hago entender? Muy buena su Sí, pregunta. señor. Sí, profe, pues ya me dejó la duda y voy a indagar sobre esa Biblia, porque sí he tenido la oportunidad de leer como textos de diferentes Biblias y diferentes congregaciones, entonces sí, sí queda como con muchas dudas No, uno porque cambian mire, la ideología o no, el... no, no. Mire, son las mismas. Son las mismas. Lo que le cambian son palabras en la traducción. Es lo único. Lo que toca decirse a las primeras Como Biblia, a lo más original, que es lo que dice el profe, que es la Torah, la que es Torá, como sí. la más original. Ajá. Pero la Torá es judía, ¿no? Entonces usted puede mirar la Torá y ahí le dice, por ejemplo, en la Torá Jesucristo no guardaba el domingo, él lo guardaba el sábado, El sábado, sí. porque el sábado es el día del Señor, el verdadero día. El domingo no, el domingo lo creó Constantino. ¿Para qué lo crea? Para adorar al sol, porque él adoraba al sol y era el domingo, por eso es en inglés sun, luz. Entonces, el domingo es el día del sol. Por eso le digo, usted no adore ni vaya a misa los domingos, vaya el sábado y guarde el sábado, como lo plantea la ley de Dios, porque el Constantino organizó el Vaticano y el Vaticano colocó el día domingo. ¿Usted a quién le va a creer? ¿A Dios o al hombre? ¿Sí me hago entender? ¿Me escucharon? Sí, profe. Entonces, es lo que tienen que mirar, es lo que tienen que analizar, porque si hay cosas cambiadas. Aún hasta los mismos cristianos celebran el culto el día domingo. Y si ellos se rebelaron contra el catolicismo, deberían de estar celebrando el sábado, no el domingo. Entonces, es lo que usted debe analizar. Por eso es que siempre debe ir detrás de las cosas, detrás de lo que se lee. Bueno, muy buena su pregunta, Noemí. Le aconsejo que trate de mirar la Biblia más antigua, o si puede mirar la Tanaj y la Torá, sería mucho mejor. Por- Bueno, profe, gracias. Ya las anoté. Gracias. por- Porque Jesucristo no fue ni católico ni cristiano. Él perteneció a la religión judía y leía la Biblia judía. Y la Biblia judía es la base de las Biblias actuales. Bueno, volviendo a ese periodo de la Edad Media, donde los árabes invadieron España. Entonces les voy a mostrar esto.
¿Sí alcanzan a leer? ¿Están leyendo? Sí, profe. El Cid, un mercenario convertido en leyenda. ¿Qué es un mercenario? Un asesino. Ejemplo, usted sabe que ahorita hay militares de Colombia que renunciaron al ejército y la policía y se fueron de mercenarios a la guerra de Ucrania. Profe, pero ellos se van por cuenta propia o porque alguien los contrata. Los contratan, les están pagando 50 millones de pesos mensuales, pero tienen que ir al frente, al primer frente, a la primera línea de combate. O sea, cuando hay una guerra, llevan mercenarios pagados. Entonces, son hombres de guerra que van al mejor postor. ¿Sí me hago entender? Entonces, el Cid era eso. El Cid era un asesino al mejor postor. ¿Quién era el mejor postor? Pues la iglesia y los reyes. Y mire, él defendió hasta los mismos árabes, pero por plata, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar se puso a lo largo de su vida a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes. En realidad luchó por su propio beneficio, convirtiéndose en lo que algunos autores definen como un mercenario, un soldado profesional que presta sus servicios a cambio de paga, más que un combatiente que lucha por ideales. En toda su vida inspiró el más importante cantante gesta de la literatura española. O sea, fue el mejor postor. ¿Me entendieron? Sí, señor. Sí, profe. Es como aquí en Colombia, a los paramilitares les pagaron para que vayan adelante del ejército a combatir la guerrilla. Y ustedes ya saben en qué presidente pasó eso, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Me escucharon? Yo no sé. Ustedes saben que en Colombia los paramilitares, que son un estilo de ejército privado, mercenarios, que van al mejor postor en el gobierno de un expresidente, patrullaron, iban adelante a combatir la guerrilla y atrás iba el ejército y patrullaba juntos con el ejército. Pregúntele a cualquiera que haya pagado servicio militar en esos años de un famoso expresidente. Entonces ahí usted va a entender. Pero si la guerrilla le pagara a los paramilitares, también se iban para allá. ¿Por qué? Porque son mercenarios. A ellos no les interesa ningún ideal, les interesa la plata. Así era Miocid. Le servía a los musulmanes y le servía a los reinos cristianos. ¿Me entendieron? Bueno, entonces les voy a mostrar algo de pronto. eh, el castellano antiguo, el mismo, el video del Cid, pero en el castellano antiguo. De los sus ojos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, usos encañados, alcándaras vacías, sin pielles y sin mantos, y sin falcones y sin actores mudados.
sospiró mio Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló mio Cid, bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor, Padre que estás en alto, esto me han vuelto mios enemigos malos. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riendas, a la eixida de Vivar o vieron la cornella diestra, entrando a Burgos o vieron la siniestra. Meció mio Cid los hombros, engrameó la tiesta. Albritz y Álvar Fáñez, cachados somos de tierra. Mio Cid Profe, Ruidías disculpa, está por mostrando Burgos con video, entraba. que no se ve nada. ¿Escuchan? Sí, solo escuchamos lo que está diciendo, pero nada Sí, más. es que solamente es audio. Ah, listo, profe. Es el castellano antiguo, el que se hablaba en la Edad Media. ¿Si notan la diferencia en las palabras? Sí, señor. En su compañía 60 pendones, y 100 lover, mujeres y varones, burgueses y burguesas, por las finiestras son, florando de los hoyos, tanto a bien el dolor. De las sus bocas, todos decían una razón. Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. ¿Si tienen la idea ahí de cómo se hablaba el castellano en la época? Parecía que se comieran como ciertas letras, profe, se escuchaba muy chistoso. Correcto. Van a escuchar esto de la época, este español. Miren, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, les voy a colocar eh, el español que les pasé desde la de la Edad Media. Y ahora les voy a colocar el castellano de la época de la conquista y la colonia, cuando llegaron los españoles acá a América. Entonces, les voy a mostrar ahí la diferencia en el dialecto. El del mío Cid, más o menos es del siglo X y XI. Y lo de las hinojosas es de 1500. Entonces, mire, del siglo X al XII, del 1200 al 1500, mire cómo cambió el castellano. De todos mis amores. Mira, bueno, ya les quiero hablar de Lucín, para decidir e encontrarse a la mejor persona del mundo. Doña María Mondegildo de Vino de Vino. Mira, que no. ¿Usted no te gusta el vestido, eh? No se me gusta el vestido. Y he dicho que de venir a acá. Tenemos cuando estés menos.
Yo creo que encontraría aquí, señor don Pedro. No, ya que debo el placer de esta visita. El honor de saludaros y la molestia de pediros cancero. ¿Qué os puedo servir? Mi esposa certamente se opone a recibir el nuestro. Doña María de Ondegardo. Yo quiero pedir, si compartís, mi deseo de proponer, doña Isabel de mi dueño, el honor de recibir en su casa a la señora presidenta. Y todos estamos en pie. Está muy bien. Y hecho, doña Isabel de mi dueño. Y va a haber sido ella que nos quedará acá en el estreno. Además, la vida de dos mujeres con un mismo techo le requisó a todas las mayorías que han podido sufrir. Bendita sea, amigo mío, vuestra piadosa inteligencia, que no en vano de fulgura, elegancia, ni hueco. Siempre preocupado con los pezones, la Isabel de mi dueña. Dos mundos reinas de justa y un joven para Juanita. Que habéis regresado a vuestro antiguo oficio. Solo espero que cuando la vieja regrese a Santa Fe, organicemos una gran fiesta. Los hombres han encargado tapas y calzones. Pues a mí, hacerme dos camisas de dormir, con dos lazos en el portillo para amarrar y desamarrar fácilmente. Pues habrá que hacerlas muy pronto porque mañana llega la señora presidenta. Poder veros todos los días. Ya me presentaría a la hija. Si notan la diferencia en las palabras, ¿me escuchan? Pues, profe, yo sí no le noté así como mucho diálogo porque no sé, se escucha, o yo no sé si era mío o se escuchaba así, Sí, pero raro, se escuchaba como no se rarito, entiende lo que están hablando, profe. El audio está como muy como, pésimo. como si estuviera pixelado, algo así, Sí. se escuchaba como trabadito. O sea, pues lo único que noté de lo poquito que escuché es que era como un habla muy formal. Señor, creo que ella no tiene nada que decirme. ¿Acaso preferiría hablar con vos, Excelencia? Mi querido Villalobos, se me ha ocurrido una idea que puede cumplir con vuestros deseos sin molestar mi dignidad. Yo podré permanecer aquí en vuestro despacho como si se tratara de un escribiente. Excelencia. Un beneficio. ¿Me lleváis a la presencia del señor corregidor? Así es, señora. Y me tenéis, señor corregidor, vuestras órdenes. Aquí. Quisiera, es decir, quiero, quisiera... Quisierais hablar conmigo. Sí, sí. Soy vuestra. Eres de Hinojosa. Debo deciros que se ha sabido de un pasadizo en vuestra alcoba. ¿Lo habéis visto? No, Entonces, decidme, es verdad. os queda muy fácil comprobarlo. Si lo permitís, acompaño. ¿Cómo sabes? Sería mejor que fuéramos a tal sitio.
evitándonos preguntas innecesarias. Tenés que decirme qué relación hay entre vos y el encomendero Pedro Bravo de Rivera. Poniéndolo a vuestro arbitrio, como tenéis al encomendero, quizás sería mejor preguntárselo a él, para no utilizar una pobre mujer como yo. Listo. Ya arreglado las cosas con el público. ¿Sí escuchan la diferencia? Era como más elegantico lo que dice la compañera, como más sofisticado. Pues me pareció a mí, profe, no sé. Como un habla muy formal, pues al comienzo porque el resto del video está pixeleado, profe, solamente se ven los movimientos de las personas. El castellano ha ido evolucionando, ¿no? Esa era la forma de hablar anteriormente. Entonces, miren, este que les mostré ahí donde actuó esta Amparo Grisales, esa ahora es de la del Carnero, la que ella representó ahí de las Hinojosas. Entonces, este castellano es de la conquista y la colonia, así se hablaba en esa época, en la época de los virreyes y todo eso, más o menos entre 1400 98, 1500, 1600 y ya se va cambiando un poquito a 1700, 1800 y el del mío Cid es del 1200. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí notan la diferencia? Sí, profe. Entonces, ahí van a mirar que el castellano ha ido evolucionando. ¿Listo? Antes de terminar la clase, ¿qué día de semana les gustaría la clase? ¿Les parece el mismo miércoles? Sí, profe. Sí, profe. Joar, Sí, señor. Alexandra, habrá que les entiendo. Marcela, Sí, ok, listo. Entonces, el miércoles, 8:30, ¿les parece? Sí, profe. bueno, profe. Listo. El miércoles 8:30 estaremos en clase. Recuerden que ya vamos este es el último mesecito que estamos nosotros. Dentro de un mes ya terminamos clases. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Entonces ya toca ir organizando todo para las notas finales. Entonces, para organizarles eso, ¿listo? En semana, en semana es porque uno cuadra con ustedes, pero no es obligatorio. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Entonces, nos veremos el miércoles y además yo les quiero apoyar para las pruebas de estado, porque les voy a dar eso, de las pruebas de estado, para poder seguir. Entonces, mis queridos estudiantes, que Dios me los bendiga esta semana. ¿Qué clase tienen? Profe, en 11 también nos dicta, profe. Si Dios permite, así será. Y si ustedes me piden, Ah, bueno, listo, profe. no se olviden que Claro, tienen. profe, a ver si seguimos descubriendo todo eso que está todo oculto, porque imagínense. Si vieron que ahí les mostré que él era mercenario, Ya nos dejó con la Sí, intriga, profe. entonces le toca seguir con nosotros. ustedes deben de hablar allá y con Wilmeri para pues yo poder seguir y hacer la evaluación docente cuando ella les diga. O sea, ustedes me van a calificar a mí.
Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles. Ah, y la señorita Esmeralda, la tengo como representante, como monitora de la clase, ¿no? Bueno, sí, señor. ¿Listo? Entonces, Sí, me señor. llama antesito de las 8:30, porfa. Listo, sí, señor. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga. Igual, profe, feliz tarde. ¿Y qué les Hasta luego. pareció la clase? Pues interesante, pero siempre nos deja ahí como con la incógnita de saber más de eso, porque imagínense. Con Bueno, la intriga, profe. Sí, eso es como la filosofía. La filosofía siempre te va a dar preguntas y tú tienes que buscar la respuesta. Y así toca también con las mujeres. Y si no se aburre. Eso es como cuando el novio le pide matrimonio y no pone fecha, ¿sí, no, profe? Ajá, sí, ah, hay de mentiritas. ah, bueno. Por ahí es, bueno, estamos hablando en contacto. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto.